Y amigos que están conectados a la WQ Radio, gracias por seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y también por 102.fm. Estamos en vivo con el doctor Ricardo Vanegas, candidato a la Asamblea por Centro Democrático. Vamos a conversar con él sobre su plan de trabajo de llegar a ocupar un puesto en el legislativo. Bienvenido, doctor Ricardo Vanegas. ¿Cómo vio el debate el día de ayer para iniciar? Buenos días, gracias por la entrevista. Y quisiera decir que soy candidato a primera asambleísta nacional, lista 1. Correcto. El debate ayer yo lo vi, digamos, en dos momentos. El primero, que era realmente el que generó expectativa con los primeros 8 participantes, y el segundo, que es como un segundo tiempo que ya está aburrido, cansón. Digamos que para mí los que intervinieron segundos tuvieron a lo mejor posicionamiento, pero la gente ya no les paró mucho interés, claro, porque ahí ya se sabe que hay una persona que tiene una posición clara en la segunda vuelta y que no ganaban mucho atacando, la verdad. Pero el primero, en cambio, estaba el presidente, y esa era la oportunidad que tenían los que están abajo de poder trascender. Ajá. Y lo que yo logré percibir es un Jimmy Jairala muy sobrio, muy coherente, que expuso sus propuestas y que no entró en un enfrentamiento innecesario, donde él no se desgastó. Hoy nadie lo ha criticado, nadie lo ha señalado, nadie lo ha dicho nada. Bueno, es que él fue a lo que tenía que ir. O sea, aquí está, estas son mis propuestas, estos son los problemas del país y estas son las soluciones. No entró a un enfrentamiento innecesario. Y cuando tú entras a un enfrentamiento tienes que saber que en una guerra, si tú te vas a meter, debes golpear, pero debes evitar que te golpeen, ¿no? Claro. Y pienso que ayer Cucalón tanto que habló del debate y salió mal. Salió mal porque por más que tú quieras tapar las cosas, el ecuatoriano sabe que tiene un pasado social cristiano, que tiene un pasado con Lazo y que tiene una unión con la ROM. Y si los grandes problemas de inseguridad que hay también son culpa de él, pues, si él estuvo ahí de ministro de gobierno, y eso le afectó más de lo que él cree. Luego Tabaqui, también para qué se mete a hablar si cuando él era gobernador de esta provincia, ¿verdad? Aquí había una inseguridad total. Entonces, con eso prácticamente los dos que tenían alguna posibilidad de despegue se quedaron ahí. ¿Qué le pareció Tillería? Es un payaso, para mí es un payaso. O sea, un candidato a la presidencia no puede venir a decir Tillería la pillería. ¿Qué es esta tontería? Estamos hablando de cosas serias, ¿verdad? Y pienso que él fue intrascendente en su mensaje y en la manera de actuar. Una cosa es que tú quieras hacer el papel que él hizo y otra cosa es ser un presidente de la República. Perdóneme ahí, yo no lo vi a él bien. Cueva cometió el error de hablar mucho de la vicepresidenta, que a la larga no es la que va a gobernar, y que tiene también unas fotografías que la comprometen pues con la señora Salazar, ¿verdad? Y por eso anda medio oculta, pero la gente tampoco es boba. Y luego en ese General Arauz. Pero yo no sé por qué le pasa a la general. Él es él, pero no es Bukele. Más lo que terminó uniformado y con un mensaje contradictorio, porque puede tener todas las condecoraciones que él quiera, pero que él está señalado como unos generales narcos, está señalado, pues, y eso es difícil de sacárselo de encima. Como Saquicela, que dice que él sentenció a Glass y a Correa, pero también tiene el problema de que dejó en libertad a Rasquiñez y que se reunió con el pariente Saquicela y con Torres para repartirse la corte y lo nombró a Terán. Entonces, tú no puedes hablar de que quieres luchar contra la corrupción si has estado metido en el problema. Doctor, estos detalles los conoce usted, que es un seguidor de la noticia, político, de experiencia, pero muchas veces la comunidad no. Entonces, a mí me preocupa que la impresión, los colores, las cosas, las expresiones, termine una vez más sorprendiendo a nuestra comunidad y formando parte decisiva de su votación. El pueblo ecuatoriano es mucho más culto que antes. Uno de los grandes problemas que tienen los políticos
es que los ciudadanos hoy tienen una información más actual porque tienen el uso de las redes. Entonces, los que no vieron el debate, que entiendo son casi 9 millones los que sí lo vieron. Es una cifra alta, por cierto. Porque genera interés, pero esa expectativa que se generó no lo veo yo como que va a ser un factor decisivo para los que están en la parte de abajo. Creo que un candidato que logró salir del montón es Jairala. Y otro candidato que para mí también logró trascender es Issa. Lamentablemente Issa tiene el problema que se lo dijeron ayer. Fue el que incendió Quito. Pero el mensaje de Issa fue bastante coherente. El resto para mí intrascendente. Noboa salió lastimado. Claro, el silencio frente a los 4 niños de las Malvinas. Pero ¿eso no conlleva politizar un tema sensible? No, porque es un delito contra de lesa humanidad. Acuérdese cuando desaparecieron los Restrepos, esa fue la gran cruz que cargó Febres Cordero. Y esta es la gran cruz que va a cargar Noboa. Y él no quiso referirse a eso, porque a lo mejor en la respuesta se hacía más daño. Pero el silencio, decía mis viejos profesores de Derecho, el que calla otorga. El que calla otorga. Entonces el silencio de él le da culpabilidad en este hecho. Él debió haber aprovechado y perdido disculpas, que hasta el día de hoy lo ha hecho. Y el otro tema, si a todos nos obligan a pagar impuestos, ¿por qué él no paga? O sea, son dos cosas que sí calan en la población. Lejos, él ha hablado de todas las cosas buenas que él dice que ha hecho en su gobierno, pero se ha olvidado de todas las cosas que ofreció y no cumplió. Ayer lo que faltó para mí es el modo de preguntar. Noboa ha buscado el camino que siempre ha sido el de él en no responder, porque para que haya 2 peleas se necesita de 2 personas, ¿no? Entonces si alguien no responde, quiere decir que el otro es loquito. Pero también, doctor, la calidad de los debatientes. Mire, usted ha dicho en unos pocos minutos, ha desenmascarado una realidad que ayer no se trató cuando era la oportunidad, pues, para rebatir lo que había prometido y no ha hecho, lo de los niños. O sea, definitivamente no creo que a la comunidad pensante le haya gustado ese tipo de debatientes, porque muy fofo. O sea, definitivamente le falta la malicia en la pregunta. O sea, cuando usted hace una pregunta y quiere ganar un round, tiene que saber cómo preguntar, porque si no, terminas tú entrampado. Y ayer yo pienso que una cosa está clara. Para mí hay 4 candidatos que van a tener una votación, que son Noboa, La González, Jairala e Issa. Ahí no hay más. Cada uno va a representar una tendencia. ¿Por qué digo esto? Porque la Luisa González, por más que tú digas todo lo que tengas que decir, no va a cambiar su votación. Ellos ya han dicho todo. Pero existe ese público fanático. Tiene su votación ahí y eso no va a ser afectado. Y la votación blanda del correísmo ciertamente pudo haber sido algo afectada, ¿verdad? Sí, pudo ser algo afectada, pero si se afecta, esa votación va a ir más hacia una votación que no tiene enfrentamiento. En ese caso, Jairala ha ganado más que los otros. Y Issa tiene una votación que es propia. Yo creo que él no va a sacar menos de 4 puntos en esta elección. Abogado, usted que es muy conocedor de la parte penal, por ejemplo, usted decía que el caso de que Daniel Noboa no haya respondido, porque Tabaqui le pregunta cuáles son los 4 nombres de los niños de las Malvinas. Quizás no lo respondió, tendrá sus motivos, pero hay que tener en cuenta que la responsabilidad no recae en el presidente de la República, sino en cada individuo, en el hecho de que los niños hayan desaparecido por culpa de los 16 militares, no por culpa de Daniel Noboa. ¿Por qué está preso? Porque un presidente de la República no va a estar detrás de cada funcionario. Usted habla igualito que Correa. No, para nada. Pero es que usted está dando una respuesta que él siempre da. Es que usted como presidente de la República, ¿verdad? Usted no puede estar atrás de cada funcionario pero para le saber estoy qué es dando, lo que hace y qué es lo que no hace. Le estoy diciendo que eso es lo que dice Correa.
Y es que usted se está olvidando de una cosa que es fundamental. Es un delito de lesa humanidad. Lesa humanidad. Responsabilidad del Estado. La responsabilidad es estatal, pues. Y la pregunta es, ¿por qué los militares están en la calle? ¿Quién firmó el decreto? El presidente de la República por el tema de la... Y entonces, si de las usted balas. va a los autores directos, son Son los militares. Claro, y los autores, el autor inmediato, ¿quién Pero es? eso ya depende cuando ya se establezca ¿Quién la es? responsabilidad. Pero, cuando ya a ver, termine le vuelvo a preguntar. Cuando se cierre el caso. Pero, ¿quién es el autor inmediato? ¿Cuál es su respuesta? El que firma el decreto, pues, porque si no, no estarían ellos en la calle. Pues. Y porque además de eso, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, la ministra de Gobierno, todos dijeron al principio que eran delincuentes vestidos de militares. Fui yo el que me acerqué al punto y dije, vean, de aquí salieron 11 muchachos, por esta calle se fueron a 25 de julio, aquí al pie del hospital Teodoro Maldonado vinieron 2 camionetas blancas con 16 militares de la FAE. Y ahí están las cámaras. Y ahí se fregó la cosa. ¿Por qué? Porque ese día había luz en Guayaquil. Y las cámaras grabaron todo. Sí. Entonces, perdónenme, esa es la autoridad inmediata. El que sabe y oculta. Así que si usted me pregunta a mí si hay responsabilidad estatal, le voy a decir que sí. Porque yo no voy a decir lo que la gente quiere escuchar. Solamente tiene que leer el artículo 11, numeral 9 de la Constitución. Y tiene que ver lo que dice el Código Integral Penal. Vamos con los autores directos y vamos a llegar a los autores mediatos. Porque ellos estaban ahí por algo. Alguien les dio la orden. A base de algo salieron ellos a las calles. Por eso está Correa en Bélgica. Así que yo pienso que el presidente sí debió haber pedido disculpas. ¿Ayer era oportuno? No ayer, él debió haberlo hecho desde el principio, no declarar los héroes. Claro, O sea, hubo un adelanto. O a lo mejor él ya sabía que estaban muertos. Esas son las preguntas que ellos lo han hecho. ¿Por qué usted los declaró héroes? Que usted sabía que ellos estaban muertos. A mí me sorprendió cuando yo escuché. Bueno, es que esas son las preguntas que uno tiene que hacer, no las otras preguntas, ¿verdad? Pero fue un buen golpe, un buen gancho. El otro la evitó, dijo, esta no es una pregunta, cuando era una pregunta directa, y evitó dar una respuesta porque la respuesta podía explotar. El silencio es malo, porque el silencio, el que calla otorga, pero la respuesta puede ser letal. Así es. Y la otra cosa que él no respondió, pero que no puede negar, es que hay 93 millones de dólares que se deben en el SRI. Y eso tampoco lo puede negar. Mañana usted, santo cristiano, que a lo mejor quiere votar por Novoa, le debe al SRI y le viene la comunicación de que tiene que pagar. Usted no es Novoa. Usted sí lo van a perseguir, ¿verdad? Claro. Y eso está mal. Doctor, esto de los niños, ¿va para largo? ¿Usted cree que ya procediendo a las indemnizaciones, al debido proceso con los que sean señalados como responsables, puede bajar, puede apagarse? Porque sería catastrófico para el país volver a vivir un proceso como el de los Restrepo, por ejemplo. 30 años hablando lo mismo, 30 años señalando lo mismo, 30 años despreciando esto. ¿Para más de qué? Pero es que en el caso de los Restrepos hubo 30 años y los cuerpos nunca aparecieron. Lo que pasa es que hoy tenemos celulares, tenemos GPS. Uh-huh. Entonces el celular te ubica en tiempo real donde tú te encuentras. Cuando yo dije lo de los menores, yo sí dije, los celulares marcan el trayecto de los menores por las camionetas y las cámaras ven cómo son maltratados en el trayecto. Dije que habían sido dejados desnudos y que a uno le habían roto la cabeza. El solo hecho de haberlos dejado desnudos ya significa tortura, claro, porque son menores. Entonces, han sido enjuiciados por desaparición forzosa, que es lo que yo dije al principio. Y falta la reformulación de cargos por la tortura. Por tortura. O sea, pero es que es obvio, pues, a ver, si a un niño de 11 años y a los otros niños los golpeas y los dejas desnudos, eso es tortura. Aquí y en cualquier mundo civilizado. Entonces, tiene que haber una reformulación. Son delitos además autónomos, ¿eh? Luego está la ejecución extrajudicial. Aquí ya entra la tesis de que no fueron los 16 los que los mataron y que ellos solamente participaron en la desaparición y que no es desaparición porque ya los encontraron, pero perdonen, los sacaron o los detuvieron sin razón
porque nunca se comprobó que ellos habían participado en un delito. No los llevaron donde tenían que llevarlos, que era ante un policía, competente. y había un cuartel de policía ahí a menos de 2 kilómetros en Los Sauces, que es el cuartel de policía. Y hay otro cuartel a la entrada del Guasmo también. Los que viven en Guayaquil saben. Los llevan hasta Taura y dicen que como en el camino había un árbol caído y ellos colaboraron en mover el árbol, por eso decidieron dejarlos en libertad. Eso está en el proceso. Y que ya ese no era problema de ellos, sino problema de la familia. Ahora póngase si fueran sus hijos los que les hubiese pasado esto. No, usted me lo llevabas de Guayaquil, aquí mismo era todo. No, el hecho es de que ellos pensaron que nadie se iba a dar cuenta. Ahora, que los militares, jefes de ellos lo sabían desde el mismo día porque había un parte. Claro. Ellos sabían. O sea, los jefes también pueden ser vinculados. Pero por supuesto, si los jefes son los que entregan Correcto. la ropa de los niños. O sea, ellos sabían. Pero por supuesto, si cuando la fiscalía les va a preguntar, ellos le entregan la ropa de los menores que los tenían los 16. Es que las cosas van más allá. Mire, el gran problema que hay es que en la asamblea no hay asambleístas que investiguen y que fiscalicen. Pero esto va a ir a más allá. No va a ser el caso de los Restrepos porque, continuando con la lógica, ¿cómo llegó la policía tan rápido al lugar donde se encontraban los cadáveres? A ver. ¿Sabían? Por los celulares. No es que los celulares te ubican en donde te encuentras. Es más fácil. Simplemente coges el celular y comienzas a seguir la guía. Y a lo mejor los celulares te llevaron al lugar exacto donde fueron asesinados. Porque los maltrataron, les cortaron la cabeza y los quemaron. ¿Cómo llegaron a eso? Por los celulares. Es así de sencillo. Esto es lógico. Entonces, ¿de qué esto va a llegar? Va a llegar. Ya va a depender de lo que haga la fiscalía y lo que haga la familia de los menores. Claro. Porque ellos son los que tienen que llegar hasta arriba. Así que no va a ser como los Restrepos, que todavía nunca supimos dónde estaban, y sí van a haber indemnizaciones contra el Estado, porque ya la Corte Interamericana dijo que en cada uno de los Restrepos de $1 millón. Entonces ya hay una... Ya supuestamente se pagó una indemnización. Y ese es el valor que se les va a pagar a los padres de los menores. Por cada niño. Por cada niño. Claro. Que es duro, ¿no? Porque igual Sí. por más dinero no regresarán la Bueno, vida pero usted me está preguntando, desde el punto de vista penal, Es lo que compete. puede llegar hasta Novoa sin problema. Sin problema. Doctor, y con respecto a la figura, si es el delito que se sigue, que es desaparición forzada, ¿cambia el delito o se mantiene pese a la tortura que existe? ¿O solo No, suma pues como son- agravante nomás? Pero es que hay una conexidad, pues. Si usted... Pero aparecieron, pues, doctor. Pero primero fueron desaparecidos, pues. Ellos se los llevaron o no se los llevaron. Sí, se los llevaron. Y los desaparecieron, ¿verdad? Los dejaron botados ahí. Mire, para que ese delito tiene que ser la detención de personas, como el caso de los niños, sin una causa justa y sin que digan cuál es el paradero, lo cual es cierto. Eso sí No, pasó. Y tienen que ser militares o policías, son funcionarios públicos, que es el caso de ellos. Eso pasó. Durante 14 días no se supo dónde estaban, ¿verdad? Y luego viene la tortura, que eso también existe. O sea, no puedes negar la tortura. Aquí lo que se está discutiendo, y es lo que yo les digo, es, si hay una reformulación de cargos para que también los sigan por la tortura, los señores pueden quedarse 34 años en la cárcel. Y si son delitos autónomos, se pueden quedar 40 años. Doctor, y ahora el hecho de Con que... agravantes. Es que son autónomos. Mire, cuando hay conexidad, el delito más grave absorbe al más pequeño. Pero que hay dos delitos que por su naturaleza son distintos, aunque se hicieron al mismo tiempo. Doctor, y ahora el hecho de que supuestamente los testigos protegidos Ujú. dan a conocer nuevos nombres, alias, de que ellos supuestamente estarían involucrados en la muerte de cada menor, ¿qué va a pasar? Pero es que volvemos al mismo punto. La ejecución o la muerte es otro hecho. La tortura y la desaparición es otro hecho. Y por eso los militares no van a dejar de estar en la cárcel. O sea, claro, no es que yo a usted lo desaparezco, Ujú. Pero Pero fue no el lo inicio mato. pero pero conllevó a la muerte, ¿no? pero es un acto delictual y tiene que usted responder por eso. Eso no es un acto administrativo, ¿ah? Porque lo pusiste en riesgo a los menores.
Correcto. En el momento que tú los dejas botados en un lugar abandonado, desnudos, ¿los dejaste o no en un riesgo? Claro. ¿Y qué se sabe a la interna? ¿Por qué se los llevaron hasta allá? Bueno, ya esa parte yo no te puedo decir porque como evidentemente no soy abogado de la familia y igual que usted ha hecho una investigación, pero de lo que puedo hablar, ya lo otro no conozco. Claro. Doctor, entrando, vino por un tema específico y Pero terminamos ustedes me hablando de preguntan, otros. pues yo les respondo lo que me preguntan. ¿Cómo está manejando su campaña para la Asamblea Nacional? Bueno, yo estoy recorriendo todo el país, visitando medios de comunicación social, medios digitales. Creo que la población de hoy ya no es como la población de hace 30 años. Claro. O sea, yo no voy a recurrir a regalar consignas de inducción que no son mías, Pero hay ni, quienes que sí ni están regalitos, regalando. ¿no? Pero si yo presenté la denuncia contra ellos en la Contraloría y en la Fiscalía, entonces yo eso no voy a hacer. Yo lo que tengo que hacer es recordarle al pueblo ecuatoriano que si alguien combatió las mafias desde la Asamblea fui yo, porque fui yo el que dije, aquí está la mafia albanesa, aquí está la lista de los narcogenerales, de los narcopolíticos, de los narcoempresarios. Si el señor Carrera está preso fue porque yo presenté la denuncia. Si los vocales del Consejo de Judicatura están sentenciados a 7 años es porque yo presenté la denuncia. Si se hizo la demostración de que había un prejuicio de 900 millones de dólares al ISPOR, es porque yo presenté la denuncia. Y se comenzó a perseguir al señor o al mago Cherres, que está en México, y se recuperó 330 millones de dólares y una oficina en Plaza Luaga. Eso es porque yo lo hice. Y le puedo seguir contando todas las cosas que hice cuando era miembro del Frente Parlamentario Anticorrupción. Y aquí, ya que vamos a elegir asambleístas nacionales, hay algunos que ya fueron asambleístas. En 2 años yo presenté 3 juicios políticos con fiscalización y destitución. Presenté los casos de investigación a través del Frente Parlamentario Anticorrupción, cerca de 12 casos, 13 proyectos de ley. Yo le pregunto, los que ahora quieren ser nuevamente asambleístas, ¿qué hicieron en ese mismo periodo de tiempo? Entonces no es cuestión de ir a calentar el puesto. El Ecuador se conmocionó con todos los casos de investigación que yo hice. Por eso cuando camino por las calles la gente me reconoce y sabe que yo no me caso con nadie. Cuando hay que investigar los actos de corrupción van a haber resultados y eso es lo que yo he hecho. Por eso yo le pido al pueblo ecuatoriano, cuando ustedes vayan a elegir asambleístas nacionales y provinciales, no voten solamente porque hay un candidato a la presidencia de una lista. Voten por las personas, porque terminamos eligiendo gente que no conocemos y gente que llega a la asamblea a alzar la mano. Y terminamos eligiendo bailarines, futbolistas, todo menos lo que tenemos que elegir. Yo sí aspiro, y le digo sinceramente, volver a la asamblea y encontrarme con gente que tenga preparación, porque en la última asamblea, ¿qué le puedo decir? ¿Y usted quiere volver a una asamblea que la asamblea, como ya es de conocimiento público, ha sido siempre cuestionada? Pero, a ver, la asamblea de la que yo fui parte fue cuestionada, pero hubo 2 asambleístas que trascendimos. Al uno lo mataron y el otro está sentado con ustedes, ¿no? Correcto. Entonces no es necesario ser parte del cargamontón. Y además yo tengo una responsabilidad con el pueblo ecuatoriano. Para mí es muy fácil no hacer nada. Pero ¿y quién entonces se preocupa de combatir las mafias que están en el sector público? ¿Quién se preocupa de señalar las reformas que tienen que haber en el Código Integral Penal para que los jueces que ponen en libertad a los sicarios y a los secuestradores y violadores dejen de hacerlo? Porque hay que reformar el Código Integral Penal. No lo hizo esta asamblea, vamos a reformar. Porque mientras esté la norma escrita, ellos van a hacer lo que ellos quieran. ¿Quién tiene que preocuparse que los menores de 16 y 18 años que son sicarios sean juzgados como mayores? Nosotros. Claro. Pero para eso hay que poner gente que sabe, pues, no gente que no sabe. De llegar... Doctor, y una necesidad imperiosa. Una ley antimafia. Ecuador es susceptible desde hace ya algún tiempo de verdaderas mafias que operan a lo largo y ancho del país, pero nadie le pone la cascabel al gato porque nadie quiere morirse, pues. Nadie quiere que lo maten, nadie quiere que lo persigan. Pero ¿quién va a hacer eso? Bueno, mire, el único que ha enfrentado a los grupos mafiosos en este país soy yo. El otro ya está muerto. Y hay aquí varios asambleístas que no han hecho nunca nada.
actualmente en este gobierno y andan rodeados de policías. Yo no sé para qué andan rodeados con policías, si no han hecho nada, salvo ser parte del gobierno. Correcto. Pero nosotros que hemos enfrentado los problemas estamos aquí. Miren, el Ecuador tiene un momento ahora que para mí resulta histórico por las cosas que hemos vivido. Y porque por primera vez en la historia republicana va a haber un debate de los primeros asambleístas nacionales el próximo domingo, que ojalá despierte el mismo interés que el de los presidentes, porque claro, los vicepresidentes siempre son segundos, pero los asambleístas somos primeros, claro, y vamos al primer poder del Estado. Hay que saber a quién se elige asambleísta. No puede ser que nosotros terminemos votando por personas que no deberían estar en la asamblea. Vamos a ver cuál es el mecanismo que utilizarán para este debate, si no eso va a ser el parto de los montes, pues. Mire, yo les voy a decir algo. El pueblo ecuatoriano sabe muy bien percibir quién está preparado y quién no está preparado. Tú no necesitas hablar media hora. El pueblo sabe, este sí sabe, el de acá no sabe. Somos 11 los que tenemos que ir a declarar y a rendir nuestra propuesta. Ya ojalá, vamos a ver. Ojalá tomen, opten por contar o promocionar definiciones, ¿no? No tantas generalidades que al fin y al cabo no aterrizan en nada. Bueno, es que ayer los organizadores hicieron 2 preguntas que son claves. La primera es, ¿qué pasa con los menores de 16 y 18 años? Jairala fue claro en señalar lo que hay que hacer. Él había conversado conmigo. Tienen que ser juzgados y cuando cumplan 18, como mayores, y cuando cumplan 18 años irse a la cárcel de mayores. La respuesta es clarita. Hay que reformar el Código Integral de la Niñez, hay que reformar. Y la otra pregunta fue, ¿qué sucede con los jueces corruptos? Ahí los que estaban en el segundo grupo todos metieron la pata. Porque esto es bien sencillo. Los jueces van a actuar de acuerdo a lo que está en la ley. Entonces el Código Integral Penal actualmente permite dejar en libertad con medidas sustitutivas a los sicarios y a los secuestradores. Ya, pues eso hay que eliminar. Pero eso es lo que yo estoy diciendo, pues. Te estoy diciendo que los 6 que se presentaron, en vez de estar pensando que están intrometiéndose en la función judicial, lo que tienen que decir es que a través de la función legislativa, donde tienen representantes, tenemos que ir a buscar la reforma, que es lo que yo vengo planteando desde que inició esta campaña. Reformar el Código Integral Penal para que no tengan las penas sustitutivas los secuestradores y los sicarios, que permiten a los jueces ponerlos en libertad. Claro. Porque en el momento que tú le quitas el dulce al juez, se acabó el negocio. Eso es todo lo que hay que hacer. Y es lo que yo estoy proponiendo hacer. Es clarito, ¿verdad? Sí, muy claro. Sí, claro y contundente. Vea, es tan claro, pero el problema es cuando los otros defienden a los delincuentes. Así es, y sacan provecho de ellos. Y cuando ciertos jueces son amenazados por estas bandas delictivas que actúan... Pero si ya no estás en la ley, ya no puedes hacer nada. Por eso es que tienes que quitarles el dulce. Esto es bien sencillo. Y luego hay que hacer otras cosas que ninguno de los candidatos a la presidencia del segundo grupo lo dijeron. Usted quiere acabarla con la criminalidad, preocúpese de lo social. Porque si usted no le da a la gente pobre trabajo, vivienda, van a seguir a buscar. Van a seguir siendo delincuentes. Esto no es cuestión de tener más cárceles o la tontería que dijo ayer el general Arau de crear cementerios. Ese no es el camino. Es que la imagen que él quería catapultar es soy el nuevo Bukele, desde su vestimenta y la dureza, supuestamente. Mire, lo enterró. Mire, Paul. Nosotros somos personas mayores. Al lado de ustedes que son muchachos, para mí, nosotros somos personas mayores. Muchachos. Ya no es muchacho. Pero son muchachos, pues, o sea, ustedes no son jóvenes, no van a decir que estoy igual que ustedes. Pues. Correcto. No. Pero, ¿qué es lo que le quiero decir? Nosotros vemos la vida de otra forma. Tenemos la experiencia que ustedes no tienen. El general dice que se ha llenado de medallas que le han dado. Una cosa es ser un obediente, porque los policías son obedientes, y otra cosa es que uno dirija. Y eso somos nosotros. Nosotros somos los que conocemos la ley. Si usted ve el comportamiento del Ejecutivo y Legislativo, nos encontramos que ambos están rodeados de abogados maletas, porque las han hecho meter las 4. Un abogado maleta es el que presenta
denuncia o una demanda y viene la Corte Constitucional y te la batea porque está mal hecha. Y eso han hecho los dos. Mire, ayer, ¿cómo no le preguntaron a Noboa, por ejemplo, cómo así la vicepresidenta Abad no está en su puesto? Pregunta clave. Tenemos que ir a la asamblea con gente que tenga la capacidad de hacer lo que se tiene que hacer. Yo descubrí a las mafias, denuncié la mafia albanesa. Quiero recordarles que yo abrí esa caja de Pandora y ahí están todos presos, sin excepción. Y dije los nombres de varios que estaban vinculados y todos los han matado los sicarios políticos. Solamente recuerde, si es cuestión de... ¿Quién crees que fue a Durán y dijo, aquí hay el negocio del agua? ¿Quién presentó la denuncia contra la señora Arce y contra el señor Narváez? Fui yo. Que ahora uno ya está preso. Y claro, pues ya están con orden de prisión. Pero, a ver, lo que le quiero decir es que ustedes aquí entrevistan a asambleístas y candidatos. Yo quiero saber qué han hecho ellos, el país quiere saber, pero quieren ser otra vez candidatos. Yo sí les puedo decir a ustedes todo lo que hice. Usted me dijo al empezar la entrevista, doctor, usted es muy reconocido. Claro, soy reconocido por lo bueno, no reconocido por lo malo. Ni por vago. No, pues eso no. Y para eso no necesito uniformarme o ponerme un traje de disfraz para ir a un debate. Pues esa pendejada no voy a hacer yo. Ya te dije una palabra que no debía haber dicho. Sí, pues o sea, perdóneme, ya estoy viejo yo para eso. ¿Verdad? Verdad. Uno en la vida sabe lo que ha hecho. Y la gente sabe también lo que ha hecho. Por eso es que yo sí creo que el día domingo tenemos que escuchar el debate. Usted va a acudir, obviamente. Yo, hijo, todos los días he ido a los tribunales penales de todo el Ecuador. He llevado los casos más importantes del país. ¿Usted cree que yo le tengo miedo a una audiencia? Lo que sí recomiendo, yo no soy cucalón, que tanto show que hizo para aterrizar en nada. Porque aterrizó en nada o no aterrizó en nada. Correcto. Ya. Yo sí le tengo que recomendar a los compañeros, por favor, vayan bien estudiados, porque yo no perdono nunca a nadie. A mis alumnos en las universidades y cuando son mis alumnos en el instituto les digo, ustedes aquí yo les puedo tener alguna consideración, pero si me los encuentro en un tribunal, los desplumo. Porque uno en la vida no puede dar chance, ¿verdad? Y si algo yo he hecho en la vida es ejercer en tribunal. Tengo la capacidad de la saber preguntar y de saber responder. Yo sé muy bien, yo soy como Cassius Clay, recibo golpes y golpeo. Y estando usted tranquilo, ejerciendo yo siempre estoy tranquilo. Ejerciendo su profesión como abogado conocido a nivel nacional e internacional, querer volver a ocupar un puesto en la Asamblea no es como que alterar su tranquilidad. Pero es que yo tengo que tomar la posición cómoda de no hacer nada o decir, puchica, el país no puede seguir así. El país necesita de valientes, ¿no? Entonces prefiero ir yo y poner orden en este país. Porque si yo no estoy en la asamblea, le pregunto a ustedes que son periodistas, ¿qué noticias van a dar? ¿Qué noticias van a dar? Si yo soy yo soy el que va a descubrir las cosas, ¿verdad? Va a ser muy aburrido, doctor, sí. Se lo puedo garantizar. Agradecemos, doctor Vanegas, por estar con nosotros acá. Gracias en la WQ Noticias. Las mejores, obviamente, deseos de parte de nosotros, quienes conformamos WQ Radio, y de llegar a la Asamblea que se cristalicen sus proyectos. Yo les agradezco por la entrevista. Al pueblo ecuatoriano les pido que el día 9 de febrero vayan y voten todo uno a nivel nacional. Y también en sus provincias. Necesito un grupo de asambleístas que me permitan hacer el trabajo del Frente Parlamentario Anticorrupción que hacíamos antes. Y tengan la certeza, yo no voy a cambiar, yo ya tengo una línea de conducta. El que es valiente hoy día, fue ayer y será siempre. Así es. Los cobardes son los que se esconden. Así es. Bueno, vamos a hacer una así. breve pausa comercial, pero antes vamos a anunciar a nuestro próximo invitado. Por favor, señor productor, ponga ahí la plantilla. ¿De quién se trata, Luis Antonio Ruiz? Del doctor José Abel Delfina, él es docente del IDE Business School, para analizar las últimas cifras económicas que ha entregado el Banco Central. Ya lo tenemos después del corte. Quiero recordarles, amigos, que Telconet Latam te dice: el momento de evolucionar es ahora. El futuro de los que saben adaptarse a los cambios. Por eso Telconet Latam brinda soluciones tecnológicas basadas en la innovación que representa la inteligencia artificial.
Visítalos en www.telconet.es o contáctate a ventas@telconet.es. Recuerda, el momento de evolucionar es ahora y eso es con Telconet Latam. Ya regresamos.